La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Con mis manos levantadas a ti, buen Señor, adorar. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Qué bendición, mis hermanas y mis hermanos, encontrarnos otra vez en esta tarde, en este día. Rápidamente ha pasado una semana y también se avecina la próxima semana. Ya estamos ya en el mes de agosto. Mire, rápidamente pasan los días, la semana, los meses, los años. Ya prontamente, hay unos cuantos días, ya regresarán también a la educación, a la formación, los niños, los jóvenes, a la escuela. Otra vez rápido se acaban las vacaciones y mire que también nosotros aquí también el tiempo está pasando, pero el tiempo es de Dios. Qué bueno, mis hermanas, agradecerle a Dios por una semana que nos ha dejado vivir, también pedirle de su bendición por unos días más, semana más y años también venideros, ¿verdad? Que el Señor nos guarde siempre, los bendiga y los proteja a ustedes con sus trabajos, sus negocios también. Bien, mis hermanas, sabemos tener con nosotros la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios y retroalimentarnos de ella. Así que hay que cargarlas aunque nos pese el moral. Hay que cargar la palabra de Dios y poco a poquito iremos entendiendo su mensaje de Dios. Claro, también que vuestras oraciones, ¿verdad?, al rezar nuestro Santo Rosario, que María Santísima, ¿verdad?, escuche, ¿verdad?, vuestras oraciones, lo reciba también y lo eleve ante nuestro Señor Jesucristo. Es bueno rezar en familia, personalmente, 10, 15 minutos, ¿verdad?, nos llevamos rezando el rosario, que no nos dé flojera, mi hermana, mi hermano, en la mañana, en la tarde, el momento que tú puedas, ¿verdad?, porque a veces dicen, si no lo recé en la mañana, ya no lo recé. Si no lo recé en la tarde o para que yo me duerma, lo voy a rezar en la noche. No es el rosario, no es para que te duermas, sino que hay que buscar un momento para, ¿verdad?, estar con María Santísima, estar con Dios, rezando tu oración, el rosario también, y ya María, ¿verdad?, recibirá tus oraciones y lo va a elevar a nuestro Señor Jesucristo. Que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras vidas sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un espacio, un lugar en tu hogar, en tu vida, en tu negocio, con tu familia. Así que mi hermana, mi hermano, no olvidar de invitar a Jesús en nuestra vida, en nuestro trabajo. Que el centro de todo, ¿verdad?, sea Jesús, mi hermana, mi hermano. El tema de esta tarde, de esta noche, pero va a ser, ¿verdad?, cuando el pan de la vida, Jesús les dice a sus apóstoles, denles ustedes de comer. Cuando ellos les preguntan, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, hay que despedir a la gente para que encuentren algo por ahí de comer, ¿verdad? Así que el tema de esta tarde, el pan de la vida, el pan de la palabra, el alimento espiritual. Así que vamos a basarnos en la palabra de Dios. Fíjense, en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Por ahí toma nota para que con calma
puedas ir barajeando tu palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, fíjese cómo comienza Leví o Mateo a narrarnos la palabra de Dios. En aquel tiempo, al enterarse Jesús, fíjense, de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca. Una vez que Jesús se entera de la muerte de primo hermano de él, de Juan el Bautista, ahora, una vez que van y los sepultan, sube a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Desde una barca, probablemente la barca de Santiago y de Juan o de Pedro y Andrés, pero bueno, una de estas barcas, pues se sube una barca, se adentra adentro de una barca y se dirige a un lugar apartado y solitario. Después de estar con la muchedumbre, Jesús también tiene que estar, ¿verdad?, buscar un espacio para la oración, buscar un espacio en el silencio. Es necesario apartarnos un rato del bullicio de la sociedad, de los gritos de tantos, ¿verdad?, movimiento, reflexionar sobre uno mismo, que tanto vamos avanzando hacia la vida y reflexionando, ¿verdad?, cómo vamos caminando con los demás, si hay paz en nuestra manera de vivir, si somos coherentes, ¿verdad?, o hay que analizarnos y responderle a Dios, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo, del quehacer que tengamos cada uno, de la responsabilidad. Aquellos que imparten justicia, que realmente deben de impartir bien la injusticia. Aquellos que enseñan deben de enseñar bien, ¿verdad? Tienen que prepararse para que los estudiantes también puedan ser sabedores del conocimiento de que se le está transmitiendo. Nada está oculto, ya todo debe de estar el conocimiento a luz, pero están los libros, ¿verdad? Por eso ya existieron antes los grandes pensadores, los grandes filósofos. Desde ahí tienen que transmitirse, ¿no?, el conocimiento a los demás. Recuerden ustedes ahí con los grandes filósofos, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Platón, Sócrates, en fin, ¿verdad? Ya ellos han pensado, y otros grandes pensadores de diferentes lineamientos. Entonces, cada quien tiene que transmitir lo que sabe, hacer bien las cosas. Y después de hacer bien las cosas, porque se debe de hacer bien las cosas, ¿verdad? Jesús dice, se aparta desde la barca a un lugar solitario apartado. Va a la meditación, a la oración. Recuerden ustedes, una vez cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, Jesús se dirige al desierto. Movido por el Espíritu Santo, se dirige al desierto, a un lugar apartado. ¿A qué? ¿Por qué un lugar apartado? Un lugar donde ahí están las culebras, las tarántulas, las víboras, ¿verdad? Donde están los animales salvajes. Se dirige Jesús, donde dice la palabra que dura 40 días y 40 noches. Va a la meditación, a la reflexión. Entonces, es necesario, ¿verdad? Nosotros, si no podemos apartarnos 40 días, porque hay que trabajar, hay que estar con la familia, pues bueno, unas horas, unos minutos, ir reflexionando, ir leyendo, ir rezando, agradeciéndole a Dios, pedirle a Dios, ¿verdad?, esa gracia que emana de Él, la gracia del Espíritu Santo. Para poder ir analizando nuestra manera de vivir, nuestra manera de proceder, por dónde vamos, y si estamos saliéndonos, ¿verdad?, del redil, pues adentrarnos al redil, ¿no? Pedirle a Dios esa luz que emana de Él, ¿verdad? Que los que están casados, ¿verdad?, ponerse de acuerdo con la esposa, ¿verdad?, cómo ir educando a los hijos, cómo ir caminando con los hijos, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad?, pues también serse responsable
caminar juntamente, ¿verdad? Con la familia, con papá, con mamá, con los hermanos, ¿verdad? Tener siempre esa armonía, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Entonces, ahí Jesús se aparta a un lugar solitario a la oración. Después dice, después del desierto, pues ya sabemos, ¿verdad? Que llega ahí el tentador, el enemigo. Una vez que la gente se da cuenta, dice Leví, aquí Mateo 14, 13, 21, al saber la gente que Jesús se había subido a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario, lo siguió la gente por tierra desde los pueblos, ¿verdad? La gente le dio la vuelta. Para la gente nada es posible también. Si saben que va por allá, pues bueno, pues le dan la vuelta, le camina un poquito más, pero también, ¿verdad? Van en busca de Jesús. Van en busca de este alimento espiritual. Jesús mismo va a decir que la gente andaba como ovejas sin pastor. La muchedumbre tenía hambre de escuchar la verdad, hambre de escuchar, ¿verdad?, a alguien que les hablara en su lenguaje, a alguien que estuviera con ellos, con los pies en la tierra, no a alguien que les prometiera cosas y más promesas y promesas, no, alguien que caminaba con ellos del pueblo y que no nada más estaba ahí, ¿verdad?, sacando agua para su molino, sino que la gente realmente después decía, él hablaba como aquel que tiene autoridad. Y por eso Jesús, estando en las sinagogas, estando en cualquier lugar, hablaba de la paz, de la esperanza, del reino de los cielos. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estás escuchando Colonia Radio. Tan sedienta estoy de ti. Congreso de alabanza, adoración y sanación. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los descansaré. Este sábado, 9 de agosto, a partir de las 9 a.m. en el Instituto México. Habrá dinámicas de ambientación, coreografías, hora santa, Eucaristía, predicación a cargo de Horacio Trujillo y las hermanas discípulas de Jesús. Y en punto de las 6 de la tarde, gran concierto de alabanza y adoración, con Fuerte Dios y Susi Cisneros, presentando su primer disco, Haz tu trono en mí. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí. Confirma tu asistencia a los teléfonos 622-8962 o al 664-389-6965. Costo de recuperación para el Congreso, 20 pesos. Asiste, dale una oportunidad a Cristo. Tu camino es Jesús, tu solución está en Jesús. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. La fuente eres tú, Señor. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Esperando
desde lo más alto, desde la custodia brillar. Ante tu presencia, con mis manos levantadas a ti, buen Señor, adorar es mi fortaleza. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta noche: denles ustedes de comer. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Que el Señor me los guarde. Aquellos que estén enfermas y enfermos, sepan que también vuestras oraciones está para con nuestro buen Dios, para que mediante los medicamentos, ¿verdad?, y sus oraciones de ustedes también salgan adelante con su salud física y salud espiritual. Que el Señor siempre dé la paz, que el Señor les dé siempre esa seguridad, esa esperanza, ¿verdad?, de seguir adelante en esta vida. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estábamos dialogando sobre la multitud, la muchedumbre. Una vez que se dio cuenta que Jesús se había embarcado y se había ido a un lugar solitario, el pueblo, ¿verdad?, se aglomera y va en busca de Jesús para encontrarlo. Cuando Jesús dice desembarcó, se baja de la lancha, del barco, estaba la multitud ansiosa de escuchar su palabra, de escuchar su mensaje. Sí, la gente había escuchado siempre los mensajes de los sacerdotes, de los levitas, de los escribas, de los fariseos, también que daban su mensaje, pero en Jesús encontraron algo más. Encontraron el mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad, un mensaje sencillo y que ellos podían entender. Por eso dice la palabra que Jesús les hablaba en parábolas. Y para el pueblo era muy fácil entender el mensaje de Jesús. Jesús les hablaba acerca del reino de los cielos. Vengan a mí, dice Jesús, ustedes los que estén cansados, agobiados por la carga. Yo los aliviaré, haré ligera su carga, su pesar, su tristeza, su angustia, su dolor. Aquellos que ya no tienen esperanza, aquellos que dicen ya todo está acabado. Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí. Aliméntense de mí, aliméntense de mi palabra. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. Todo aquel que esté preparado, todo aquel que se prepara para transmitir la palabra, tiene que transmitirlo, ¿verdad?, con esa fe, con esa esperanza. Lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Vayan, transmiten, enseñen y hagan discípulos míos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el pueblo tenía ansia de escuchar esa palabra de Jesús, ese alimento espiritual. Por eso la gente se aglomeraba. Ya habían escuchado y habían tenido otros líderes religiosos, líderes revolucionarios. Y Jesús llega en ese momento, hablándoles de la esperanza, hablándoles, ¿verdad?, de encontrarse un día en el reino de los cielos. Mi reino, dice Jesús, le dice a Poncio Pilato, no es de aquí. Mi reino es más allá.
Mi reino está en el otro lugar. Mi reino es de justicia, de paz, de amor, de perdón. Y desde aquí tenemos que ir construyendo el reino de Dios. Desde aquí tenemos que tener la paz con nosotros. Desde aquí tenemos que proyectar el perdón y saber perdonar. Desde aquí tenemos que tener la esperanza, la fe en Dios. Tener nosotros esa esperanza en un Dios que es misericordioso. No a un Dios de nuestra manera, de nuestro capricho, de nuestro antojo, no. Dios es Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de verdad, un Dios de justicia, no de injusticia. Porque a veces el ser humano quiere, ¿verdad?, hacer las cosas a su manera y a su antojo y mangonear a Dios a su manera. Y si no me cumples esto, yo renuncio. No hay que ponerle, ¿verdad?, tantos, ¿verdad?, caprichos, sino que pedir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Si Dios nos concede esto, si Dios nos permite, ¿verdad?, con el favor de Dios, no, ¿verdad?, poner a aprisionar a Dios, no. Si es que no me concede, si es que eso, ojalá, no. Imagínense, ¿no? A un Dios, ¿verdad?, a nuestro gusto, a nuestro antojo. Cuando Jesús se desembarca, se abaja de la lancha del barco, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Jesús cura las dolencias, las enfermedades. Dios no quiere que estés todo el tiempo enferma. Y tampoco la enfermedad es un castigo de Dios. A veces no sabemos por qué nos da la gripa, nos da la tos. A veces, ¿verdad?, somos imperfectos, solamente perfecto es Dios. A veces estamos con dolor de la cabeza, de la rodilla, de la espalda, del riñón, del hígado, del oído, yo qué sé, ¿verdad? Cada quien sufrimos diferentes males. Pero Dios no quiere, ¿verdad?, que todo el tiempo estemos sufriendo. Por eso Dios ha puesto a los médicos, a los farmacéuticos, para que mediante su conocimiento, mediante la ciencia, ellos puedan ir indagando las plantas medicinales para buscar un remedio saludable para nuestro organismo, ¿no? Por eso, ¿verdad?, se nos da los medicamentos, por eso se nos da también algunas plantas medicinales para salir adelante con nuestra enfermedad, con nuestra salud. Por eso, ahora, la oración y con el medicamento. Hay una frase que dice orando y rogando a Dios. El mazo dando y orando a Dios. ¿Sí? Hay que, ¿verdad?, tomar los medicamentos y orar también. Y pedirle a Dios, ¿verdad?, que los medicamentos vayan funcionando para que podamos salir adelante con nuestra salud. Por eso Dios ha puesto aquí en la tierra a todos los medios, ¿verdad?, a todas aquellas personas idóneas. Hay que acudir con cada especialista para salir adelante. Claro, hay cosas que a veces la ciencia dice, bueno, hasta aquí llega mi conocimiento, hay este tipo de enfermedades, y a veces suceden los milagros, ¿no? Los milagros de Dios, que por la gran misericordia del Señor, o bajo la intercesión de algún santo, ¿verdad?, se quita la enfermedad. Dicen, bueno, pues aquí está toda la información, que realmente estaba enferma, ahora ya no está enferma, ¿no? Recuerdan ustedes como aquel ciego de Jericó, que dice, bueno, yo sabía que estaba ciego, nací ciego, ¿verdad? ¿Quién me dio la vista? No lo sé, porque no se había dado cuenta, ¿verdad?, que Jesús le había dado la vista, ¿no? Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres curarte? Sí, Señor. Ve al Siloé, ve y lávate, ¿no? Yo obedecí, fui y me lavé, y ahora veo cuando las autoridades le preguntan,
¿quién te dio la vista? ¿Cómo es que ahora ves? ¿Quién te curó? Y era el sábado. Entonces dice, pues yo no sé. Yo no sé quién me curó. Pero yo hice caso cuando me dijo y me preguntó, ¿quieres curarte? Yo le dije que sí. Y me puso lodo en los ojos y me dijo, ve. Y fui, hice caso. O sea, con esa confianza, esperanza, este hombre fue, se lavó y ahora dice, ahora veo. Yo sé que antes estaba ciego, nací ciego. Ahora veo, ¿quién me dio la vista? No lo sé. Y ya posteriormente, ¿verdad? Él se dio cuenta que era Jesús, el de Nazara, el que le había dado la vista, ¿verdad? Fíjense cómo dice, una vez que Jesús se desembarca, curó a los enfermos. Y la gente veía ahí, ¿verdad? Y escuchaba, ¿verdad? El mensaje de salvación de Jesús. Y la gente estaba con Jesús, ¿no? Jesús también, ¿verdad? Sintiendo compasión, dice, se compadeció y Dios se compadece de nosotros. Así que, mis hermanos, ¿verdad? No se trata también de condolernos con los pobres. Se trata de actuar, ¿no? Podemos estar pensando, ¿no? Sí, teniendo proyectos, pero hay que actuar, hay que hacer algo por ellos. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 9 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Costo por persona $100. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Pedazo de pan, digno de adoración, poderosa es tu presencia en este lugar. Pedazo de pan, altísimo y cordero, lleno de sabiduría, que toda rodilla se doble y se postre ante tu presencia divina en este lugar. Santo, santo, santo.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este subprograma Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta tarde: denles ustedes de comer. Bien, decíamos en el segmento pasado de que una vez que la gente llega cuando Jesús se abaja de la barca, cura a muchos enfermos, Jesús se compadece del pueblo. Y luego dice la palabra de Dios que se hacía tarde. Ya se hacía tarde, dice. Se acercaron sus discípulos a decirles: estamos en despoblados. Y empieza a oscurecer. ¿Recuerdan ustedes cuando los Cleofas y el otro discípulo que iban rumbo a Emaús y Jesús estaba con ellos? Jesús caminaba con ellos. Y Jesús dice que iba un poco más de lejos y ellos lo invitan a quedarse con él. Quédate con nosotros, Señor. Para ellos era un extranjero, un viandante. Todavía no habían reconocido a Jesús. Era un viandante. Entonces lo invitan, le dan la hospitalidad. Quédate con nosotros, Señor, porque es tarde. Descansa. Vamos a comer, vamos a darte lo que nosotros tenemos, ¿no? Pan, algo de vino, algo así, algo de cena, ¿no? Vamos a compartir lo que tenemos. Quédate, ya mañana vas a continuar tu rumbo, tu caminar, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? Que una vez que lo invitan a quedarse, dice, Jesús consagra, bendice el pan y el vino. Ahí lo reconocieron, ¿verdad? De que era Jesús, era el Señor, fíjense. Sin saber que era Dios, estaba con ellos. Entonces lo invitan a quedarse, ¿no? Recuerdo años atrás por allá en el estado de Chiapas, en el sur, antes cuando existían los guajoloteros, imagínense, de México hasta Palenque, Chiapas, 15, 20 horas, ¿no? Hay que ir todavía de Palenque, Chiapas, hay que agarrar otro guajolotero, 14 horas, rumbo a Guatemala, a la frontera de Guatemala, allá por Benemérito de las Américas, ahí casi lindando el río, ¿verdad? El río Usumacinta, el río Lacantún, colinda ya con Guatemala. Todavía no había luz, todavía no había teléfono en aquel entonces, estoy hablando más de 20 años, ¿no? Por allí fuimos por allá, ¿verdad? Porque una hermana por allá agarró tierra y fue a vivirse por allá, imagínense, allá por rumbo a Quirehuincharo, Chiapas, por allá, ahí cerca del Pico de Oro, allá por los límites de Guatemala y México, ¿no? Chiapas. Por allá llegué, por allá solo, viajando, y ya era tarde, ya llegamos tarde, y yo tenía que irme a otro poblado todavía más, a 1 hora por allá, de los choferes de esos que manejaban el guajolotero, chofer y el cobrador. Por ahí le pregunto, oye, digo, aquí habrá lugar donde quedarse. Dice, no se preocupe, joven, dice, no se preocupen. Yo le dije, yo estaba en el seminario y estaba estudiando, ¿verdad? Para ser sacerdote. Estaba en el seminario, decía, creo que estaba por ahí en la prepa. Imagínense, por ahí fui invitado por estos jóvenes, por estos choferes, ¿verdad? A quedarme allá en el camión, ahí saquen los asientos, ahí me dieron una almohada, una cobija, una sábana y a dormir, ¿no? Me dieron agua para lavarme las manos, en una casita chiquita donde ellos llegaban, ahí nos dieron algo de cenar con unas tortillas sabrosas, ¿verdad? Estas tortillas hechas a mano en el comal, y en la tarde, imagínense, sin conocer a nadie, yo no conocía a nadie, nomás ahí me saludé a estos muchachos que íbamos yo como viajero y ellos de choferes y de cobrador, ahí me invitaron ellos sin conocerme, ¿no? Me invitaron a quedarme en el autobús con ellos. Ya a las 5 de la mañana cuando amaneció, pues ya ellos regresaron para Palenque, Chiapas, y yo todavía me fui, ¿verdad? A otro poblado. Estaba yo en un pueblo aquí, de Benemérito de las Américas, iba a Quirehuincharo, Chiapas. No, ahorita ya se llega en media hora por ahí, ¿no? Pero antes era tramos en terracería, ¿no? Qué bendición, imagínense, de aquellas personas sin conocernos, ellos comparten, ¿verdad? Lo que tienen. Les pregunté, ¿les debo algo? No, así está bien, imagínense, ¿no? Comparten lo poco, lo mucho que tienen con los demás.
Entonces es una bendición, nunca les va a faltar nada. Imagínense el saber compartir, ¿no? Ahí con un extraño. Y estos discípulos de Maús invitan a Jesús. Para él era un forastero que se les pegó en el camino y caminaron juntos, ¿no? Una vez que ya estaba de noche, dice, pues quédate con nosotros. No te adentres más en el monte, ¿verdad? Hay asaltadores y maleantes, mejor quédate, ¿no? Quédate en este espacio y ya mañana vas a continuar tu rumbo. Lo mismo también le pasó a Abraham, ¿verdad? Ahí, fíjense en el Génesis capítulo 18, Génesis 18, 1 y siguientes. Dice la palabra que Abraham estaba, ¿verdad?, bajo el árbol del Mambré. Ahí estaba Abraham, imagínense, al punto del mediodía, ahí descansando, ahí bajo la sombra de este árbol del Mambré, y vio que venían 3 hombres, 3 viandantes, 3 forasteros que venían caminando. Y Abraham se levanta, los saluda, la hospitalidad, fíjense, ¿no? Señores míos, no pasen de largo, deténganse, señores míos. Fíjese, Abraham los saluda, le da la invitación a quedarse. Esperen, aguarden bajo la sombra de este mambré, bajo la sombra de este árbol. Voy a traerles agua para que se laven los pies, para que descansen, para que recobren las fuerzas. Le diré a mi esposa Sara que haga unos panes, unos alimentos para que coman ustedes, recobren la fuerza y sigan su rumbo, su camino. ¡Qué bendición, fíjense! Y Abraham, sin saber que había hospedado a ángeles de Dios. Él les da de lo que tenía, comparte con lo que tiene. Por eso en la iglesia, en los domingos, en las misas, se pide la ofrenda. La gente trae, aparte de la ofrenda del diezmo, claro, porque hay que dar el diezmo como uno de los 5 mandamientos de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades y pagar el diezmo, el 10% de tus ganancias, lo que tú ganas, ¿verdad? Que es también para la ayuda de la iglesia, ¿verdad? Para ir construyendo, para ir limpiando ahí, para todas las necesidades que la banca hay. Ahorita que los gastos son muy caros, la luz, el teléfono, el agua, y todo está caro, ¿no? Así que cuando pase el canasto, nomás suene y suene la canasta y dónde están los billetes, ¿no? Así que ojalá, ¿verdad? El que tenga más, pues va a dar más, que tiene menos va a dar, pero hay que dar, ¿no? Hay que dar. Dice el diezmo, es el 10%, y a veces no hemos aprendido de dar el 10%, imagínense, ¿no? Entonces, es uno de los mandamientos de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades, dar el diezmo, compartir. Acuérdense aquella pobre viejita, ¿verdad? Aquella viuda que dio 2 monedas. Es lo que tenía para vivir ella. Echa las 2 monedas, ¿verdad? En el arca, ¿verdad? Del templo. Dice Jesús, miren, esa mujer ha dado todo lo que tenía. Y aquellos han echado lo que les sobraba, ¿no? Y aquello lo que les sobra y le rascan ahí, que salgan nomás unas monedas todas chiquitas de lo que ni sirven esas monedas. Yo no sé para qué las avientan, para qué las echen, ¿no? Avientan ya a la maceta, ¿no? Entonces, hay que ver. Entonces, fíjense cómo Abraham dice, iré a traerles agua para que se laven los pies. Le diré a mi esposa Sara que amase y haga unos panes para que puedan comer, puedan recobrar la fuerza, fíjense. Y Jesús dice aquí, denles ustedes de comer, fíjense. Y Abraham invita a estos forasteros, sin saber que eran ángeles de Dios, ¿no? Yo por allá en Chiapas, hace más de 20 años, me invitaron a quedarme allá dentro del autobús para amanecer, pasar la noche, dormir, descansar. También me dieron de cenar, me dieron de comer, ¿no? Fíjense, ahorita pues ya la situación es difícil, ahorita a veces ya no sabemos, ¿no? Qué bueno que hay lugares donde se atiende a los migrantes, se atiende a aquellos hermanos que
que necesitan ver algún alimento, de algún medicamento. Por eso en las misas, ¿verdad?, la gente trae su ofrenda de medicamentos, traen, ¿verdad?, alimentos que no estén caducados, alimentos enlatados, porque a veces echan, ¿verdad?, de lo que está caducado. No, la gente pobre, la gente necesitada no le va a servir eso, se va a intoxicar, se va a morir, hombre. Entonces hay que traerle algo, que la sopa, el arroz, el frijol, algunos traen la ropa, bueno, según lo que puedan, ¿verdad?, traen al templo y a la iglesia les va distribuyendo según la necesidad de las personas, ¿no? Decir, los medicamentos a los que están en la cárcel, entonces se les va ayudando de una u otra manera, mis hermanos, ¿no? Por eso hay que dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, ¿verdad?, poder compartir con los demás. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Escucha cada martes en punto de las 8 de la noche el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, a cargo de la Pastoral Vocacional Diocesana, en Koinonia Media, tjcatólico.com. Recuerda, todos somos llamados a reflejar nuestra vocación, somos vocacionados, todos somos promotores, todos podemos construir una cultura vocacional. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Pedazo de pan, digno de adoración, poderosa es tu presencia en este lugar. Pedazo de pan, altísimo y supremo, lleno de sabiduría. Ante tu presencia divina en este lugar. Santo, santo, santo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta tarde, de esta noche. Denles ustedes de comer. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, mis hermanas y mis hermanos. Bueno, dice la palabra en Mateo 14, 13 al 21. Ya se hacía tarde. Se acercan los discípulos a decirle a Jesús: estamos en despoblado. Mira, dice,
y ya empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Fíjense, 5 más 2, 7. 7 días tiene la semana. Hay que trabajar toda la semana y descansar unos 6 días, ¿no? En 6 días Dios hizo la creación. 6 días hay que trabajar y descansar un día, dedicarlo a Dios. Trabajarás con el sudor de tu frente, el Señor le va a decir, ¿verdad? A Abraham, a Adán, ¿verdad? Y a vuestros primeros padres, con el sudor de tu frente, podrás trabajar y comer el pan que va a llegar a la mesa, ¿no? Un pan digno, un pan, ¿verdad?, con el fruto del esfuerzo, del jornal de cada uno. Qué hermoso y qué bonito es cuando llega papá, mamá, ¿verdad?, a la casa con las bolsas de tomate, cebolla, el chile, el pan, las tortillas, todo, ¿verdad?, para al alimento para con los hijos, con la familia, ¿no? Es la responsabilidad de papá, de mamá, y los hijos van creciendo, están chicos, ¿no? Qué tristeza cuando papá, mamá son irresponsables también, ¿no? Claro, estoy hablando donde hay lugares donde hay trabajo, donde se produce. Hay lugares que no se produce nada, ¿no? Hay lugares que no hay alimento. Hay lugares que se ha escaseado el alimento, ponen una semilla y no nace, no brota la semilla, no brota la planta, se seca porque la tierra es estéril, ¿no? Entonces la gente, ¿qué va a comer? La gente no puede, la gente busca raíces, busca, si está cerca del mar, busca cómo alimentarse, pero cuando a veces no hay ni agua ni nada, hay lugares, ¿verdad?, que la gente sufre la hambruna. Hay lugares que se desperdicia el alimento. Entonces todo eso, ¿verdad?, tenemos que ver, y estamos en este mundo, de un mundo, ¿verdad?, que somos hermanos todos. Es lo que quiere Jesús, la equidad para con todos. Aquellos que tienen, y les vale un cacahuate a los demás. Entonces, que se produzcan trabajos, ¿verdad?, para los más necesitados. Entonces, a veces escuchamos que todo mundo se preocupa de los pobres, se preocupan de los que no tienen que comer, se preocupan, ¿verdad?, de la hambruna. Sí, hay que ocuparnos, no tanto preocuparnos. Está bien, sí, todo mundo se preocupa, nada más se quedan en la preocupación, pero hay que ocuparnos, ¿verdad? Hay que comprometernos y hay que actuar. Por eso hay países que tienen que actuar. Aquellos que pueden, ¿verdad?, que bueno, que están también ayudando, ¿verdad?, a otros países, a otros hermanos, qué bueno, ¿verdad? De esa manera llevan alimentos, llevan medicinas, llevan ropa, qué bueno, ¿verdad?, que otros que pueden, que ayuden a los demás, ¿verdad?, que no se dejen sin la ayuda, ¿no? Que realmente lleguen esas ayudas, que realmente llega, ¿verdad?, el compromiso allá donde debe de llegar, que no queden las cosas ahí en las bodegas y se pudren nada más porque antojo de alguien. No, hay que distribuir porque las cosas se caducan, las cosas se echan a perder, que realmente lleguen todas esas cosas, ¿verdad? Cuando mandan embarcaciones de alimentos, medicinas, que lleguen donde debe de llegar, ¿no? Y también nosotros no olvidarnos de ellos en las oraciones, ¿verdad? Y a los que tenemos a nuestro alrededor también poder ayudar, poder también, en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de lo espiritual, hablarles también del mensaje que Jesús les decía, ¿verdad? La gente andaba hambrienta de escuchar la palabra de Dios. La gente puede tener todo, puede tener alimento, pero puede estar vacío su corazón.
puede estar vacío su alma, puede caminar en la calle aparentando que está bien, pero su alma está llena de tristeza, de dolor. Hay un vacío de Dios, no hay Dios en su vida. Entonces tenemos que hablarle a los demás. Tenemos que transmitirle de que Dios es misericordioso, porque nuestro enemigo, el diablo, que quiere es la tristeza, el odio, el coraje de vuestros hermanos. Y Dios quiere el amor, la unidad, la paz, la mansedumbre. Fíjense aquí, toma nota ahí, ¿verdad? Y después con calma lo revisas en Hebreos capítulo 13, versículo 2 y siguientes. Hebreo 13, 2 y siguen. No se olviden de la hospitalidad. Gracias a ella, hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. Fíjense, ya lo habíamos escuchado aquí, ¿verdad? En Génesis, ahí el 18, con Abraham, ¿no? Algunos, dice, han hospedado a ángeles sin saberlo. Entonces, no se olviden de la hospitalidad, claro. Hoy en día también, claro, hay que tener cuidado, ¿verdad? A quien, que bueno, ahorita se le da el alimento y hay lugares donde la gente puede alimentarse, puede quedarse, ¿verdad? Ahorita es difícil a veces meter algún extraño en la casa porque no sabes también ni quién ni cómo. Ahí amaneces tieso también, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también, ¿verdad? Pero el hospital sí da, sí, el alimento, la ropa, la toalla, lo que, sí, qué bueno, ¿verdad? Darles, qué bueno, ¿verdad? Ser generoso, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Qué bueno. Y dice, y acuérdense de los presos, fíjense también dice. Acuérdense también de los que están encarcelados y de los maltratados. Hay gente maltratada, gente viuda, gente huérfana. Acuérdense de los que están en la cárcel y de los que están maltratados por causa de las guerras, de la violencia. Acuérdense. Que sea vuestra conducta sin avaricia. Fíjense. Entonces, que vuestra conducta sea, ¿verdad?, intachable. Que estemos contentos, ¿verdad? Porque el Señor no va a abandonar a nadie. De modo que pueden decir, ¿verdad?, el Señor es mi ayuda, no temeré. Dios, ¿verdad?, no va a dejar a nadie, ¿verdad?, sin bendición. Qué bueno, ¿verdad? Ahí en Hebreos 13, 2 y siguientes, ¿verdad? Aquellos que han hospedado, que aquellos que han sido generosos con los demás. Qué bendición, mire, qué bendición. Y por eso Jesús dice, denles ustedes de comer. No despiden a la gente. Díganle que se sienten en los pastos. Que la gente recuerde que allá en el paraíso, ¿verdad?, del Edén, había pasto, había árboles frutales, era todo para con todo, ¿verdad? Las cosas eran para con todos, ahora ya las cosas ya tienen dueño. Antes era sin frontera, ¿no? Entonces dice Jesús, que la gente se sienta libre, siéntense en los pastos. Les hace recordar que cuando Dios, ¿verdad?, puso a vuestros primeros palos, puso un paraíso, un Edén donde había árboles frutales, hierba, pastos, frutas, había de todo. Entonces, y da gracias a Dios, dice, y les dio de comer. Aparte que Jesús les da, ¿verdad?, el alimento, que es su palabra, el alimento espiritual, también le da el alimento para también nutrir el cuerpo, ¿no? Y por eso Jesús va a decir además a la gente después, no sigan, ¿verdad?, no me sigan porque les he dado de comer, ¿no? Porque les doy de comer, les estoy solucionando su problema, no. Sigan, ¿verdad?, a Dios, porque necesitamos de Dios. Y sigan el alimento espiritual. Por eso es bueno, ¿verdad?, acercarnos a la comunión, a la misa, a la confesión, a la oración, mantener nuestra fe, ¿verdad?, en Dios y en María Santísima. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, claro, no nomás es ir, está bien que necesitemos, algunos necesitan la comida, sí, pero también es muy importante el alimento espiritual, aparte el alimento para nutrirnos, alimento para el cuerpo. Las dos cosas son muy favorables, muy buenas también, porque si no comemos también, claro, vamos a debilitarnos. También por eso es favorable que aquellos que
pueden en una sociedad ayudar a los demás, pues que puedan ayudar, que pongan trabajo, ¿verdad? Fuentes de trabajo para seguir adelante. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Buenas tardes y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.